Capítulo 2. ...18 de mayo de 1920... un día primaveral de un año en el que Polonia se abre a la esperanza tras la interminable Primera Guerra Mundial. Aquel día un joven y humilde matrimonio de un pueblo, Wadowice, cerca de Cracovia, recibe con gozo el nacimiento de su tercer hijo, que es bautizado con el nombre de Karol José. Según la revista Aquí, el Papa está en el mundo porque su madre se negó a abortar. ¿Lo sabían ustedes? Esta revista decía, a comienzos del año 1998, que los médicos habían aconsejado a su madre interrumpir el embarazo, es decir, abortar. Emilia Dachorowska, madre de Karol Wojtyła, como no aceptara el consejo, ponía su vida en peligro y la integridad del niño en ese su tercer embarazo. Pero la madre del Papa se negó a abortar, dispuesta a sacrificar su vida por el hijo. Cierto que el embarazo fue difícil, pero el niño, contra los pronósticos de aquellos médicos que daban tan malos consejos, el niño nació totalmente sano. Es cierto que ella tuvo complicaciones de corazón y riñón y murió joven relativamente, a los 44 años, cuando Karol tenía menos de 9. Si esta madre, piénsenlo un poquito, hubiera cedido a las presiones terapéuticas, entre comillas, de abortar, en aras de sus convicciones cristianas, hubiera privado a la humanidad de un don divino inmenso. Hubiéramos perdido a este hombre, y esto habría tenido repercusiones universales. Hay que reflexionar en cuántas personas de bien y santos, como el Papa, no han visto la luz de este mundo desde que las leyes inicuas del aborto entraron en vigor, dando paso a crímenes horrendos. Es significativo que quien firma la noticia publicada en la revista Aquí sea precisamente Sor Lucía, la vidente de la Virgen en Fátima, que tanta relación acabó teniendo con el Papa y, como lo saben, también murió en el año 2005. Me convertí demasiado joven en un hijo único, huérfano de madre, ha dicho Juan Pablo II. Y es que a los 6 años comenzó a ir a la escuela primaria, y la muerte de su madre, ocurrida el 13 de abril de 1929, cuando apenas tenía 9 años, fue de verdad el primer drama grave de su vida. Un día se enteró así de que su madre había muerto de un ataque al corazón, y tuvo conocimiento del hecho en el colegio cuando una profesora se lo comunicó. La reacción del niño fue muy distinta a lo previsto. ¿Saben lo que respondió aquel niño de 9 años? Es la voluntad de Dios. En aquel momento no lloró, después sí. Incluso escribió una poesía a su madre junto a la tumba. Vamos ahora a escuchar un poquito de aquello que escribiera más adelante, muchos años después, cuando, arrodillado junto a la tumba de su madre en junio de 1999, al igual que hiciera 20 años antes, Juan Pablo II rezó y recitó esta poesía. Sobre tu blanca tumba florecen las flores blancas de la vida. ¡Ay! ¿Cuántos años llevo ya sin ti? ¿Cuántos años? Esos pocos años de trato con su madre dejaron en él una profunda huella y le dieron perspectiva de la trascendencia que tiene la mujer, la madre, en la vida de los hijos. Afirmaba el 25 de marzo, día de la Anunciación de 1995. La madre es la mujer a la cual debemos la vida. Nos ha concebido en su seno, nos ha dado a luz
en medio de los dolores del parto con los que cada mujer alumbra a una nueva vida. Por la generación se establece un vínculo especial, casi sagrado, entre el ser humano y su madre. Después de engendrarnos a la vida terrena, nuestros padres nos convirtieron, por Cristo y gracias al sacramento del bautismo, en hijos adoptivos de Dios. Todo esto ha hecho aún más profundo el vínculo entre nosotros y nuestros padres, y en particular entre cada uno de nosotros y la propia madre. Continúa la historia. Cuando tiene 12 años, de nuevo surge la cruz en su camino. Su hermano Edmundo, su mejor amigo, que ha terminado la carrera de medicina y comienza su andadura profesional en un hospital, muere al poco tiempo en ese mismo hospital a causa de una epidemia de escarlatina. Tan solo unos meses más tarde, la penicilina, descubierta en 1928, se comercializa y se distribuye en Europa, dejando de ser la escarlatina una enfermedad mortal. Cuando una vecina intentó consolarle, Carol, tranquilo aunque lleno de dolor, la miró con seriedad y de nuevo dijo simplemente: «Fue la voluntad de Dios». Carol creció solo, por lo tanto, al lado de su padre, que era soldado profesional del antiguo ejército austropolaco. Y estos violentos golpes que tuvieron que sobrellevar fortalecieron la espiritualidad de ambos y su dolor se convertía en oración y en lágrimas. La familia Wojtyła quedó reducida al padre y al hijo. Quizá por eso su unión se hizo pronto mayor y muy honda. Padre e hijo se hicieron inseparables. El Papa, muchos años después, confiaría al escritor francés André Froissart el papel que había desempeñado el padre en su religiosidad. Mi padre era admirable. Los violentos golpes que tuvo que soportar abrieron en él una profunda espiritualidad, y su dolor se hacía oración. El mero hecho de verle rezando de rodillas tuvo una influencia decisiva en mis años de juventud. En los atardeceres hacían juntos largas caminatas y conversaban también con largos y elocuentes silencios. Se diría que iban charlando tres, ellos dos y Dios. Quizás aquellas caminatas fueron el inicio de su afición a la montaña, al descubrir a Dios en la naturaleza. Y es que la naturaleza favorece meditar sobre la teología de la creación, que siempre ha sido tan del gusto del Santo Padre, quizás porque deja entrever, aunque sea pálidamente, la fascinante belleza de un Dios que ha llegado a la locura de la encarnación por amor al hombre. El Papa buscó siempre a Dios, y lo escuchó y lo encontró en la naturaleza, en Cristo que nos ha redimido, y en su alma en gracia donde inhabitaba. Y para todos nosotros vale esta enseñanza. Para aprender a oír, hay que querer escuchar. A veces se habla con demasiada ligereza del silencio de Dios. El sabio francés Pascal decía: Dios, suficientemente revelado en las Escrituras para que verdaderamente lo hallen los que le buscan. Dios, suficientemente oculto para que no lo hallen los que no le buscan con todo su corazón. Por su parte, Juan Pablo II dice: la naturaleza es un libro. El hombre debe leerlo, no emborronarlo. En sus páginas hay un mensaje que espera ser descifrado. Es un mensaje de amor, en el que Dios quiere llegar al corazón de cada uno para abrirlo a la esperanza. La providencia cuida de todos nosotros. En la vida de este Papa, Juan Pablo II, se muestra la providencia como con cierto descaro.
Su vida ha sido salvada por Dios para llevar a cabo su misión no una sola vez, sino muchas veces. Fíjense, un día a la salida del colegio en otoño del año 1930, cuando él tenía por tanto 10 años y vivía Lolek, así lo llamaban, era un diminutivo de su nombre, Karol, vivía solo con su padre, ya que su madre acababa de morir, y su hermano Edmundo concluía su carrera de medicina en Cracovia. Ocurrió el siguiente suceso. Solían comer Karol con su padre en el bar-restaurante, llamado Los Vanas, en Wadowice. Mientras jugaba, antes de comer, con Boguslav, compañero de clase e hijo del dueño del restaurante, había un guardia local de seguridad que, cuando bebía más de la cuenta, solía precavidamente dejar la pistola con el seguro puesto, en un cajón, gaveta, detrás del mostrador. En una de estas, Boguslav tomó el arma y apuntó en broma al niño, pero con tan mala suerte que se le disparó inesperadamente el arma y la bala le pasó rozando la cabeza, haciendo añicos una ventana ante el asombro de todos. Afortunadamente, todo quedó en un gran susto. Acabado el bachillerato, la familia, es decir, Karol y su padre, se trasladaron a Cracovia y el chico se inscribió en la Facultad de Filosofía. En el año 1939, la Guerra Mundial interrumpió sus estudios. Entonces, con 19 años, tuvo que empezar a ganarse el pan, trabajando duramente en las canteras de Cracovia y en las fábricas químicas de Solvay. Todas las tardes cuidaba con cariño de su padre, que estaba en la cama enfermo de corazón. El amor por su padre hacía más intenso su dolor al verle sufrir postrado.